Bueno, ya nos presentaron, así que vamos a empezar con la charla. En esta oportunidad vamos a hablar de explotar cámaras digitales. Bueno, empecemos. Ahora, ¿de qué se va a tratar esta charla? Esta charla va a ser más que nada de reverse. El 80% de la charla va a ser de cómo reverseamos, cómo nos dimos cuenta que es lo que había dentro de una cámara digital para poder aprovecharnos de eso. Primero que nada, la charla va a ser cómo scriptear una cámara digital. O sea, cómo scriptearla porque las cámaras digitales Canon, no las grandes, sino las PowerShot, las comunes, todas tienen un script, se pueden programar un script oculto que lo descubrimos mientras estábamos mirando, tratando de arreglar algún ataque contra la cámara. Descubrimos que había un script oculto, así que esta charla va a ser de cómo programarlo. Para programarlo obviamente tuvimos que reversearlo, tuvimos que ver qué lenguaje era, cómo darnos cuenta de cómo funcionaba, eso es la mayoría de la charla. ¿Qué podemos hacer? Porque una cámara no tiene red, así que es saber qué clase de ataque podemos lograr desde la cámara. Y entonces, cuáles son las consecuencias de seguridad que podemos atacar usando la cámara. Y bueno, ahí tienen las características técnicas de las cámaras Canon, y en realidad básicamente yo les diría el 95% de las cámaras son computadoras. Seguramente ya se dieron cuenta, las cámaras digitales modernas son computadoras bastante avanzadas. Tienen este CPU, es una ARM, que es un CPU que se usa, es una de las más comunes, se usa en todos los celulares. Tiene muchísima memoria, tiene 32 MB de memoria. Como es una computadora, tiene un sistema operativo que han desarrollado Canon propietario, no se conoce, afuera de Canon. Tiene un sistema operativo, tiene herramientas de debugging, porque obviamente alguien la tuvo que programar, la cámara, bueno, todas las cámaras tienen esto, ¿no? Después como vectores de ataque tienen, por ejemplo, una memoria, se puede extraer, se puede sacar. Y bueno, lo primero que estuvimos viendo para ver una cámara es, bueno, cómo la debugueamos, cómo se puede debuguear una cámara como si fuéramos un desarrollador, nosotros, ¿no? Lo primero que hicimos, obviamente, es buscar en Google a ver si alguien lo había hecho, y sí, alguien ya lo había hecho, pero tenía ciertos problemitas. Hay un proyecto que si ustedes se compraron alguna vez una cámara Canon, se llama CHDK, que es buenísimo. Lo que hacen es agregarle características a las cámaras, o sea, le agregan formatos de fotos, le agregan video de más resolución. Para eso le modifican el firmware, ponen un firmware, el programa que corre la cámara, lo ponen en la tarjeta de memoria, esta tarjeta de memoria, una como esta de acá. Tiene que ser un archivo especial. Después bloquean la tarjeta de memoria y le insertan en la cámara y se ejecuta. Esto está buenísimo, ya podemos ejecutar el código de manera bastante sencilla, ya hay alguien que se encargó de descubrir cómo hacerlo. Pero el problema es que hay que bloquear la tarjeta de memoria antes de meterla. Entonces, nosotros nos ponemos desde el punto de vista de atacante, decimos, bueno, no tiene sentido, hay que decirle al tipo, mira, pones el archivo, sacar la tarjeta, bloquearla, ponerla en tu cámara, y eran demasiados pasos, no es algo práctico. Entonces, por eso es que en realidad esto nunca se tomó un ataque, porque es un ataque que necesita como 10.000 pasos. Básicamente hay que decirle a la persona todo lo que hay que hacer, para eso le puede decir directamente que te dé la plata, ¿no? Entonces, es relativamente seguro. Sin embargo, usamos este proyecto para analizar el firmware. Bueno, yo voy a contar cómo empezamos esto. Antes de conocer que había un lenguaje de scripting en la cámara, lo primero que se nos ocurrió es tratar de explotar los parsers de imágenes que hay en la cámara para ganar el control. Esto es posible porque estos parsers están presentes para mostrar las imágenes, las fotos en el modo playback. Bueno, para eso escribimos un manejador de excepciones. Cuando el micro trata de leer una dirección de memoria que es inválida, salta una excepción. Y entonces lo que hicimos nosotros es sobreescribir el manejador y guardar el stack del crash para analizarlo.
encontramos algunos crashes, pero antes de determinar si eran explotables, decidimos seguir investigando, porque aún si pudiéramos hacer un exploit para un modelo, sería muy difícil hacer un exploit que sea portable para muchos modelos. Bueno, entonces seguimos viendo, analizamos el firmware usando IDA Pro, y bueno, lo primero que se ven son los strings. Y hay unos strings interesantes, como syntax error. Estos strings son conocidos porque son partes de un parser de texto. Estos parsers son usados comúnmente en compiladores y en intérpretes. Y bueno, nosotros asumimos que era un intérprete, que tiene más sentido que un compilador adentro de una cámara. Bueno, efectivamente hay un intérprete de un lenguaje, y nosotros no somos los primeros que lo encontramos, pero nadie los pudo usar a este lenguaje fuera de CAN, porque no hay ninguna documentación pública cómo usarlo, ni de la sintaxis, ni de las funciones, nada. Y es muy difícil tratar de adivinar cómo usar este lenguaje, porque hicimos algunas pruebas y no andaba. Nos dimos cuenta rápidamente que cualquier error hace que la cámara se apague, cualquier error en el script que probamos, y no hay ningún mensaje de error. En este slide se pueden ver las precondiciones necesarias para que se corra un script. Lo más importante es que la cámara, la memoria de SD no tiene que estar bloqueada. Eso abre las puertas para un ataque mucho más efectivo, que no requiere intervención física. El otro requerimiento es que se presione la tecla function set en el modo playback, pero ese es un requerimiento que no es tan improbable, porque la cámara tiene pocos botones y en el uso normal esto pasaría. Sí, lo probamos y pasa. Hacemos un ataque y generalmente nos damos cuenta, apretamos el botón, largamos el ataque, nos asustamos. Ahora se lo vamos a mostrar. Y bueno, este es un diagrama general, si se ve bien, de cómo es el script, el parser de script que está dentro de la cámara. Ahora, ¿cómo lo sacamos tan rápido? Y porque por los strings nos dimos cuenta que era un parser estándar. El parser estándar es una combinación de Jack y Lex, o Bison and Flex, como se llaman ahora. Son herramientas casi, tienen 30 años cada una, que se usan para fabricar compiladores y para fabricar parsers de script, para los intérpretes de scripts. Entonces ya más o menos con algunos strings sabíamos qué herramientas habían usado. Y el funcionamiento general es bastante simple. Hay un lexer que lo que hace es leer el script. Este es el script que uno va depositando en la cámara, lo va cargando carácter por carácter y va alargando tokens. Los tokens son como las palabras reservadas del lenguaje, variables, operadores, llavecitas, comillas. Esos son tokens, y se los alimenta al parser, que el parser es el que tiene la sintaxis del lenguaje y digamos, lo puede ejecutar, puede armar un árbol. Esto se ven cuando uno empieza a hacer un compilador, arma un árbol de ejecución y después lo ejecuta, básicamente bastante simple. Lo que tenemos que hacer es encontrar cada una de estas funciones, dónde estaban, a ver cuál era el lenguaje, porque probando jamás lo íbamos a sacar, sabemos que vamos a tener que ver cómo era el lenguaje, cómo eran las funciones del lenguaje, que parsean el lenguaje. Y bueno, el problema es que se ven así cuando uno los abre el firmware de la cámara. Se ve un montón de funciones, uno no sabe lo que es. Acá no se ve, pero bueno, acá dice syntax error. Acá fue cuando nosotros vimos que decía cómo puede ser que haya syntax error dentro de una cámara. Nos dimos cuenta que esta era la función que parsea el lenguaje. Esta era acá está llamando al lexer, que es la que divide los tokens, que nos va a decir qué palabras reservadas tiene el lenguaje. Así que decimos, bueno, fijémonos que tiene esta función. Esta función es gigante, bastante complicada, pero en realidad, teniendo el código fuente, es fácil de ver. Cada uno de estos globitos que están acá es una palabra reservada del lenguaje que devuelve un número distinto. El problema es que no es una comparación con un string, que digo, bueno, si este lenguaje tiene el string begin, quiere decir que empieza. El problema es que es una máquina de estado gigante para procesar eso, entonces no están los strings en la cámara, y eso fue un problema, porque no podemos ver los strings, a ver qué string usa el lenguaje, están encodeados en miles de números. Acá dice que es una implementación basada en expresiones regulares.
regular. Esto es un parser de expresión regular, así es como descubre los strings. Es una máquina de estados enorme. Acá se puede ver en C, obviamente como las herramientas son open source, ya teníamos el código fuente y lo podíamos ver y comparar contra el firmware de la cámara. Es complicada, pero no tanto, entonces se nos ocurrió de agarrar y en vez de tratar de rompernos la cabeza mirando el firmware de la cámara, nos copiamos los números a una PC, recompilamos y tenemos el mismo parser de lenguaje pero en una PC. Lo que tuvimos que hacer, como estaba diciendo, así es como se ve en el firmware cuando uno lo abre con un editor EXA. Estas son las tablas donde está encodeado el lenguaje, las palabras del lenguaje. Lo que hay que hacer es convertirlo en esto, en C, encontrar cada una de las tablas, esta es una de las tablas, encontrar 6 más o menos para el texto del lenguaje, recompilar y probarlo. Lo que hicimos, bueno, una vez que recompilamos, bueno, matemos el lenguaje, pero ¿cómo hacemos para sacar las palabras reservadas? Bueno, básicamente, sí, probamos todas las que hay. Agarramos, empezamos a probar, inyectamos cada una de las letras, cada una de las palabras que existen, y el lenguaje va a decir sí o no, pero como es una computadora lo va a hacer muy rápido. Ahora vamos a mostrar cómo hicimos. A ver si se ve bien. Vamos a bajar un poquito esto. Bueno, ahí estamos. Obviamente tiene una pausa, ¿no? Está lento. Ahí está probando cada una de las palabras. Acá a la derecha se ve cómo va probando los números los acepta porque los números son tokens válidos. Estos son los operadores. Dice, este operador también es un token válido. Todos los que no son válidos los va descartando. Ahí, por ejemplo, encontró uno, va probando letra por letra, encontró una que se llama function. Function es un token válido. Dice, bueno, ya está, tenemos uno. Seguimos. If. Encontró if con mayúscula, con minúscula. Sigue, estas son todas válidas porque son variables que pueden ser de una sola letra. Ahí encontró otro. Sub. Ahora encontró sub con minúscula. Y bueno, en realidad no tarda mucho, ahí le pusimos una pausa, pero si dejamos un par de minutos y probamos absolutamente todas las palabras, va a encontrar una cantidad importante de palabras reservadas, que son estas. Son algunas, encontramos como 50, 60 más o menos. Acá vemos que es basic, nos dimos cuenta por la pinta, function, sub, if, do, for, bueno, era el lenguaje basic. Más o menos sabíamos que era basic por otras cosas, pero con esto lo confirmamos. Así que buenísimo, tenemos las palabras reservadas, pero ¿qué clase de basic? Hay miles de clases de basic, Visual Basic, QBasic, ¿cómo se hace para programar en esto? Para eso tenemos que reverser el parser, que es mucho más difícil porque ya no le podemos pegar con fuerza bruta. Sí, esto se debe a que el parser es también una máquina de estado, pero acepta muchas más combinaciones, o sea, porque se pueden combinar de muchas más formas los tokens del lenguaje que las letras para formar los tokens. Y tampoco pudimos, en esta etapa, ya sabiendo los tokens, adivinar cómo era el script, porque se veía que hacía falta saber más cosas. Y entonces lo que decidimos hacer es emular el firmware original, exactamente el intérprete original que está en la cámara, pero en una PC. Y de esta manera poder debuguear por qué los scripts que intentábamos no eran válidos. Bueno, para hacer eso usamos QEMU, que es un emulador que soporta ARM, y GDB, que es un debugger. Y esto es posible porque QEMU tiene integración con GDB, así que podíamos debuguear el firmware original en una PC. Bueno, pero antes de emularlo necesitábamos cargar la memoria, en realidad todo el estado de la cámara dentro del emulador. No podíamos simplemente cargar el firmware y hacer que bootee porque el QEMU no soporta todo el hardware, entonces antes de que termine de bootear el sistema operativo de la cámara, abrió un error. Entonces lo que hicimos es capturar el estado de memoria en el momento que el intérprete empieza a parsar un script. Para hacer esto, a pesar que el micro ARM tiene soporte de debugging, no podemos simplemente setear un breakpoint, sino que tuvimos que hacer un hack.
porque no tenemos un debugger para el micro. Lo que hicimos es, bueno, esto es posible verlo gracias a que es open source el Flex. La parte relevante es esta. Hay una variable estática que es usada para acceder a un array al principio del parser. Entonces lo que setamos un valor inválido, entonces forzamos a que haya una excepción. Dentro de nuestro manejo de excepciones, dumpeamos toda la memoria. Las áreas de memoria son estas, las válidas. Lo más importante es en el offset 0 están los 32 MB de RAM y prácticamente al final están los 4 MB del firmware. Bueno, entonces cargamos la memoria en el emulador. Bueno, como había dicho, QEMU tiene integración con GDB, tiene un GDB server, y GDB a su vez tiene integración con Python. Lo que significa que podemos usar scripts en Python que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Pueden setear registros, breakpoints. Usamos esto para terminar de reversar el lenguaje. Lo que hicimos es cambiar la función read. En lugar de leer de la tarjeta SD el script, hicimos que vaya aceptando el script que nosotros queremos que parsee y que lo vaya leyendo un carácter a la vez. De esta manera podemos saber exactamente qué punto el intérprete decide que el script es inválido, porque una vez que encuentra un error, no continúa leyendo el resto del script. Bueno, entonces ahora voy a hacer una demo. Primero hay que cargar el emulador. Con este comando, ahí estamos prendiendo una copia de la cámara, copia de firmware de la cámara, la estamos emulando en la PC. Entonces ahora Bueno, este es GDB, que ya está corriendo un script. Esto que está acá en azul es el script que está por correr. Vamos a ver que es inválido porque var no está definido. Entonces va leyendo hasta que encuentra el 2, ese no lo lee porque encontró que es var igual y no le gustó. Bueno, entonces, pero vimos que dim_foo es igual a 1 es válido. Bueno, en realidad en ese punto tiraría syntax error o var not defined o algo así. La cámara se apaga. Bueno, en este segundo script podemos ver que se define una función, pero y el parser va a retornar, pero la función que ejecuta el script está separada y no va a llegar a ser llamada porque no está el entry point. Entonces vemos como el parser va leyendo todo y llega a un breakpoint que sabemos que no es ejecutable. Bueno, y finalmente, cuando terminamos de reversar esto, vemos que el entry point es una función que se llama initialize. En este caso está el script que está definida, entonces el breakpoint que se va a llegar es el que corresponde al llamado de la función que ejecuta el script que ya está parseado. Necesita una función especial, con un nombre especial, digamos. Bueno, en este slide podemos ver, bueno, este es el proceso que mostré recién, de probar distintos scripts y ir modificando en donde está el error hasta conseguir un script válido. Este dima es igual a 1 es válido, como había dicho. En este segundo slide podemos ver que si hay una llamada función fuera del cuerpo de otra función, se produce un error. Entonces esto acá es cuando asumimos que había una función especial que era el entry point. Y bueno, esta es una script que imprime hello world en la pantalla. Podemos ver que bueno, está initialize y también hay 4 llamadas a función, en realidad 3 llamadas a función predefinidas. Esto es porque hay muchas funciones ya definidas dentro de la cámara. En realidad son más de 500 y nosotros los documentamos, está público, está en esta URL y también todavía está incompleto, pero también hay una pequeña guía del lenguaje. Todo de la cámara es leer la temperatura del sensor, grabar archivos, prenderla, apagarla. De hecho podemos grabar también firmware permanente. Pero bueno, ¿qué podemos hacer?
concreto. Vamos a ver si funcionan algunas demostraciones de lo que hicimos. Paso la camarita, porque esto obviamente se ve solamente en la pantalla de la cámara. Bueno, una de las primeras cosas que vimos, a ver si funciona, ahí está. Él está mostrando, sí, una de las primeras cosas que hicimos. Esto es gracias. Lo que fue difícil es agarrar el ataque. Lo bueno de este ataque es que, fíjense cómo estamos introduciendo la misma placa de memoria en mi cámara. Y se supone, lo difícil es un ataque que ande en todos lados. Y esto, ahí, ¿sí? Acá vamos a ver. Y lo bueno de este ataque es que funciona sin ningún problema en varias cajas. Bueno, vamos a ver. Se lo íbamos a mostrar en otra cámara más, pero la perdimos. Así que tenemos 3 y después compramos una Samsung. Samsung no funciona, esto es para acá, no solamente. Pero bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Ya está, imprimimos acá la pantalla, pero bueno, una cosa divertida que se nos ocurrió, por ejemplo, es plantar una imagen. Acá le vamos a mostrar, por ejemplo, acá tenemos un ataque usando este script. Ponemos en la cámara, la tarjeta de memoria está vacía, dice que no hay ninguna imagen. A ver si ese foco, bueno, ahí dice no hay imagen. Largamos el ataque. Esa cosita que dice que largó el ataque es para nosotros. Podemos largarlo sin escribir nada, por supuesto. Apagamos la cámara, prendemos de nuevo y de repente tenemos al general Perón. Apareció el fantasma del general Perón. El general ya todo va de acuerdo al plan. Pero bueno, en vez de general Perón podríamos haber puesto algo malicioso, por ejemplo, no sé, una foto comprometedora, una señorita, un caballero sin ropa. Bueno, habría que explicarle cuando le encuentre fotos comprometedoras que la cámara tiene un virus, es bastante complicado. Bueno, y la última demostración sería la de un ataque a una PC. Bueno, acá tengo una tarjeta que podemos ver que no tiene ningún ataque, o sea, no, excepto obviamente el que usa la cámara. Vamos a tener que el problema del USB. Bueno, chao cámara. A desconectar momentáneamente la cámara porque si no no entra el USB. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, acá se ve que no apareció directamente montado la tarjeta Ese SD. extendm es el script que tiene adentro, digamos, el ataque, pero es un script en Basic. Ahora vamos a disparar. A ver, ahora estamos probando la otra cámara, porque en realidad esto funciona de cualquiera. Bueno, acá no se ve, pero ese es exploidor. Tampoco es necesario que imprima nada. Para que la gente vea que no estás cambiando las cositas así que, Claro. sin que se den cuenta. Bueno, ahora vamos a poner la misma plaqueta de memoria y si Windows no se cuelga, un tiempito. Abrila mi PC. Ojo. No, pero esto hay que... Windows. Ahí está. Bueno, ahí no pasa nada aparentemente, pero si ustedes se fijan, hay 2 open. Porque ese es el ataque de Configure, el ataque de autorun que usa uno de los ataques que usa Configure para desparramarse. El open real está abajo, el open malicioso está arriba y está seleccionado por defecto. Si le ponemos OK, ahí nos ejecuta un código que no estaba, o sea, le pusimos una víbora para que se den cuenta que es código malicioso, que está ejecutando directamente desde la placa de memoria. Víboras son peor. Bueno, ahí funciona. Fíjese que antes no había nada, si ahora nos vamos a ver en la tarjeta de memoria, lo que hizo fue depositar un autorun, que es el que contiene el ataque, digamos, que se disparó recién. Entonces, digamos, si uno depositando un script en una placa de memoria, lo pone en una cámara y puede ejecutar código en su computadora si uno, digamos, introduce la tarjeta de memoria en la computadora. Bueno, después podemos hacer otras cosas, por ejemplo, no les podemos mostrar acá, pero podemos activar el micrófono en las cámaras graban video, para grabar video tienen un micrófono.
apretan un botón, se activa el micrófono y graba una conversación, un par de cosas bastante interesantes. Así que bueno, ¿qué fue? Esto lo publicamos en realidad hace un poquito, hace unas 3 semanas, 4 semanas. Y la verdad, tuvo un par de repercusiones que no conocíamos. Por ejemplo, nosotros teníamos pocas cámaras para probar esto. Esto en realidad funciona en muchas cámaras, no teníamos, porque lo agarraron del proyecto de CHDK, que tiene como una base de datos de 200 cámaras y miles de usuarios. Lo empezaron a probar en todos lados, se dieron cuenta que funcionaban cámaras con sistema operativo VxWorks. Son cámaras muy viejas, pero o sea, el script este funciona en casi todo, un montón de cámaras. Bueno, así es como hacían ellos antes para dampear el firmware, tenían una cámara esta, le conectaban un LED y tenían que prendían y apagaban un LED. Esto es una charla muy interesante también de un ruso. Así es como dampeaban el firmware originalmente. Una vez que descubrieron este script, estos tipos, esto es una cuota extraída del foro de ellos, lo estamos haciendo mal, Bueno, lo que pasa es que, claro, les costaba un montón y de hecho en el 2010 no tenían ni una cámara, no habían podido entrar a ninguna cámara. Y lo que hizo un tipo cuando publicamos esto fue agarrar una plaqueta de memoria, cargó un script y se fue a una tienda de fotos y empezó a probar todas las cámaras. Dijo, a ver esta cámara. Y copió el script. No me gusta. Y así más o menos 10 en un día las publicó todas. Y ahora, digamos, el proyecto CHK funciona en todas esas cámaras, digamos, gracias a este proyecto. Fue muy inteligente, no se pudo. Y bueno, así que si tienen alguna pregunta.